El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que todos sigan y estén muy bien. Seguimos orando por todos aquellos también que se encuentran mal de salud. Estamos orando especialmente por la salud de nuestro hermano Enrique Rabe. Que el Señor lo siga guardando y lo siga fortaleciendo y siga guardando a su familia. A todos nuestros hermanos que han pasado por esta enfermedad y que están en recuperación, y todos aquellos que en este momento están teniendo un poco de complicaciones, sea económicas, sea de salud o sea de bienestar. Esta mañana les voy a invitar a que oremos. Oremos por todas estas necesidades y que oremos también por las necesidades de nuestro país, por esta reforma que se está realizando, por el paro, las protestas, por los momentos de violencia que se están viviendo en la ciudad y en el país, por las complicaciones, por todos aquellos que han estado perdiendo seres queridos, que han muerto, por aquellos que están en este momento en una sala de hospital, en una UCI, o que están en una sala de velación, para que el Señor también sea consolando. Pongamos todas esas necesidades para que el Señor sea fortaleciéndonos en medio de ellas, en medio del sufrimiento, en medio de la debilidad. Los invito a que todos ahí en familia pongamos todas nuestras peticiones al Señor y oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana que nos regalas. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos permites de acercarnos a tu presencia, Señor. Nos permites escuchar tu palabra, que nos permite, Señor, aprender y conocer más de ti, Señor. Por favor, abre nuestros sentidos, Señor. Prepáranos para escuchar tu palabra. No solamente para escucharla, sino para vivirla. Dirígenos, Señor, a encontrarnos contigo esta mañana, a encontrarnos en tu presencia, Señor. Que tu palabra nos llene de conocimiento de ti, nos llene de sabiduría y nos llene de amor, Señor. Ahora en esta mañana ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones que estamos viviendo. Como ciudad, Señor, las dificultades en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de un momento económico complicado. Padre, ponemos en tus manos todas, Señor, las realidades de escasez, de una economía difícil, de las familias de nuestra iglesia y las familias en general de nuestra comunidad, Señor. Por favor, Padre, glorifícate en medio de ello. Te pedimos también, Señor, por esta reforma tributaria, por la cual se han alzado este paro y las diferentes marchas, Señor, que aún con buenos motivos terminan, Señor, con violencia, con asaltos y con cosas que no quisiéramos, Señor. Padre, ponemos en tus manos todos aquellos, Señor, tanto los policías como aquellos que han recibido heridas, que seas tú en medio de esta realidad, Señor. Pero también ponemos en tus manos nuestro gobierno, en esta realidad que se está viviendo, tan difícil y tan complicada, Señor. Te rogamos que seas tú llenando de sabiduría para tomar buenas decisiones, decisiones que beneficien al pueblo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el corazón, la vida, la salud de tantos hoy, Señor, que están en una sala de hospital, de tantos hoy que de pronto están en una sala de velación. Consuela, fortalece, guía, Señor. Que este tiempo, Señor, sea para encontrarnos contigo. Que este tiempo, Señor, sea para escuchar tu voz. Que este tiempo, Señor, sea para ver con esperanza el futuro, sabiendo que tú lo tienes en tus manos. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, prepara este tiempo para el Señor, para escuchar su palabra y para ser transformada por ella. Que el Señor los bendiga. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡viva nuestro Dios! Alaben con himnos y cánticos alegres. Canten salmos al son de instrumentos de cuerda y con voces de júbilo. Canten alegres a nuestro Rey, al son de bocinas y de trompetas. La adoración es más que música. Va más allá de las emociones. Exaltemos su grandeza. Rindámonos a Él Con obediencia Adoremos en familia y
como iglesia A nuestro Dios. Buenos días, iglesia. Espero que tengan una muy hermosa mañana. En este momento especial estamos disponiéndonos a darle alabanzas al Señor, a cantarle un par de canciones. Pero antes de eso la invito a que cierre sus ojos por un momento y que dirijamos una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos regalas, por este día que es un día especial, un día maravilloso, un día en el que podemos ver, Señor, tus misericordias, un día en el que podemos, Señor, ver tu amor, tu bondad hacia nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, y exaltamos tu santo nombre. Y venimos, Señor, ante ti, humillados, Padre Celestial, a entregarte lo mejor de nuestras vidas, a entregarte lo que nosotros somos y a exaltar tus maravillas, Padre Celestial. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, Para terminar, has aumentado, oh Dios, tus maravillas. ya no puedo, Ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día. tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo entero está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si no anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, Oh Dios, tus maravillas. ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad.
nuestro deseo es darte lo mejor. Queremos darte, Señor, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Padre Celestial, para adorarte a ti, para exaltarte a ti. Pues tú lo mereces. Tú eres digno de la honra y la gloria. Tú eres digno de la majestad, Señor. Por eso desde nuestro corazón, desde nuestro interior deseamos darte lo mejor, pues es lo único que tenemos, es lo que queremos darte, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante ti, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Queremos darte a ti, Señor, lo mejor de nuestras vidas.
Señor, en esta hora nos rendimos a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Señor, usa nuestras vidas. Permítenos ser instrumentos tuyos en esta tierra, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a entender lo que esto implica. Y a usted, mi hermano, le invito a que en este momento esta oración la haga con todo su corazón, entendiendo el llamado que el Señor nos hace día a día, de buscarle, de estar en intimidad con Él, pero también de obedecerle, de servirle, de ser embajadores de Él en esta tierra, de ser reflejos de su amor, de su luz. Invito a que usted ahí abra sus manos a Él y le diga: Señor, aquí estoy. Tú conoces mis defectos, mis debilidades, Señor. Tú conoces cada detalle de mi vida, Señor, por lo que sufro, por lo que río y por lo que lloro, Señor. Pero yo quiero entregarme a ti, Señor, no solo de palabras, Señor, sino con mi vida entera, Señor. Y dígale al Señor: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Dígale: yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Ahí donde usted está, levante sus manos a Él y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, si te puedo servir, aquí estoy, Señor. Usa mi vida, Señor. Moldéame en tus manos como el barro, Señor. Hazme a tu imagen, Señor. Hazme como tú. Somos hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Pero haz mi carácter como el tuyo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Sirve, la entrego a ti.
Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré, yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Sin reservas nos entregamos a ti, Señor. Si hay algo en mí, me entrego a ti, Señor Jesús. Yo deseo hacer tu voluntad, Padre. Yo lo haré, te obedeceré, Señor. No pondré, Señor, ninguna barrera entre tú y yo, para hacer tu voluntad, para que tu propósito se cumpla en mi vida, Señor. Dígale, hermano, yo deseo hacer tu voluntad, Padre Celestial. Yo deseo estar allí, dispuesto, atento a lo que tú mandas, a lo que tú deseas, aquella obra que tú me estás enviando a hacer. Yo la haré sin poner ninguna barrera. Yo la haré por ti, Padre. Yo la haré por ti. Es tiempo de la palabra. En la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, creemos que Dios quiere hablarte. Por eso te pedimos que silencies las voces de la distracción para oír la voz de tu Creador. Cada grupo social cuenta con ciertos criterios mediante los cuales le asigna valor a diferentes cosas. Dicho de una manera más sencilla, las personas admiramos más algunas cosas dependiendo de nuestros intereses o aún a veces de nuestras necesidades. Por ejemplo, déjeme ejemplificarle lo siguiente, introduciéndole a 4 amigos míos. Un amigo que se llama Esteroidonte es un fortachón, de esos que se la ha pasado gran parte de su juventud alzando pesas en un gimnasio. Otra amiga se llama Materialista, una joven que nació en un hogar de recursos de clase media, pero trabajando fuerte ha conseguido comprar muchas de esas cosas que siente que le dan valor a su vida. Aunque todavía no tiene todos los ingresos que quisiera tener, sí sabe muy bien cómo utilizar todos sus ingresos. Casi que el 100% de lo que gana lo invierte en ropa de moda, accesorios lujosos, tecnología recién sacada del horno y demás cosas que le dan valor. Tengo otro amigo que se llama Nernoldo. Nernoldo es un académico estudioso. Se pasa su vida devorando los libros que ante ojos de todos son nada más que puro aburrimiento, pero para él son su deleite. Y finalmente déjenme presentarles a Jara la Fara, una muchacha relajada que poco le interesan los estudios, el deporte o siquiera el dinero, pero que se la pasa en redes sociales acumulando muchos de esos que llama sus amigos, con los que le encanta salir a rumbear, armar parches y viajar por todas partes. Aunque todos ellos viven en el mismo planeta Tierra y posiblemente vivan hasta en la misma ciudad o en el mismo barrio, todos viven en submundos diferentes donde se le asigna valor a las cosas diferentes. El cuerpo, las posesiones, el conocimiento, las experiencias o la vida social. Para explicarme mejor, piense en una conversación entre estos 4 amigos míos. Esteroidonte
Está muy orgulloso porque la semana pasada logró cargar ya 200 kilos. Sus amigos del gimnasio lo admiran porque es un fortachón. Sin embargo, Maraterialista se burla de él, pues le parece que es una bobada ser capaz de cargar mucho peso si no tiene ni un peso en el bolsillo, y si su ropa y su celular no son lo último en tecnología y en moda. Aunque ambos se burlan de Nernoldo, porque aparentemente es un tonto, a él ni le interesa que se burlen de él, y dice: algún día este par tendrán que usar uno de mis inventos para sobrevivir. Algún día ellos serán los tontos. Finalmente, Jara la Fada es criticada por los demás, pues parece que no se destaca por nada. Pero ella se burla de ellos porque ellos viven muy preocupados y afanados en demasiadas cosas y no disfrutan la vida como ella lo disfruta. Nernoldo admira a ese tipo que tiene un PhD en una de esas universidades bien reconocidas, que se la pasa escribiendo artículos académicos y aportando para el nuevo conocimiento. Mientras tanto, Maraterialista, admira a la chica que a su corta edad ya tiene un penthouse, se la pasa viajando por todo el mundo en su yate privado, con ropa, perfumes, relojes y accesorios que costarían todo el dinero de que un pobre proletario ganaría en toda su vida. Así, cada uno admira a los demás de acuerdo a su escala de valores, y se siente orgulloso de sí mismo de acuerdo a lo que obtiene, lo que hace, lo que entiende o lo que experimenta. Cada uno le asigna valor a las cosas, admira o se gloría de acuerdo a su propia escala de valores. Y la gran pregunta que yo quiero hacerme esta mañana es: ¿será que el cristiano también debería caer dentro de una de estas categorías y debería admirar en otros o gloriarse o jactarse en sí mismo por sus títulos, posesiones o capacidades? Es decir, la pregunta es: ¿será que nosotros podríamos como cristianos decir nos jactamos o admiramos en otros este tipo de cosas? ¿O más bien será que debemos hacer otro campo adicional para el cristiano en el que tenemos un criterio especial por el que podemos determinar por qué razones admirar a alguien o cuándo yo me puedo sentir gloriado, jactarme por algo? Es decir, ¿nos inventamos a otro personaje adicional? La pregunta en términos resumidos es esta: ¿qué admira y en qué se gloria un discípulo de Cristo? ¿Qué admira en otras personas y en qué se gloria de sí mismo, en qué se jacta de sí mismo un discípulo de Cristo? Y yo quiero darle hoy rápidamente 3 advertencias y una verdad sobre lo que debería ser la admiración y la jactación, si esa palabra existe, de un verdadero discípulo. Acompáñenme allí en su Biblia, 2 Corintios, capítulos 10, 11, 12 y 13. No vamos a leerlos todos, pero quiero que tengan su Biblia abierta allí desde sus casas. Número 1, advertencia número 1: no se deslumbre con las credenciales falsas. Pablo en 2 Corintios, y sobre todo en estos últimos 4 capítulos, está quejándose contra esta iglesia debido a que ellos han empezado a venerar a ciertos superapóstoles, como él mismo los llama, y han empezado también a denigrar del ministerio de Pablo, pues este no tiene tantas aparentes credenciales como las que tienen los otros. El versículo 10 del capítulo 10 nos da una idea de la forma en la que ellos estaban siendo despectivos del ministerio de Pablo. Dice el mismo Pablo: pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. El versículo 12 aparte presenta a estos superapóstoles como personajes que están mostrando credenciales no autenticadas. Están tratando de impresionar a los corintios con títulos que no son validados en el reino. En el versículo 4 del capítulo 10
vemos que Pablo está introduciendo lo que él va a estar haciendo durante estos últimos capítulos de su carta. Y lo que él va a estar haciendo es literalmente luchando en contra de argumentos que se levantan contra el Señor. Y Pablo dice en el versículo 4, nosotros no luchamos con las armas del mundo, sino con las que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La meta de Pablo entonces en estos últimos capítulos de su carta a segunda de Corintios es destruir argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Note que ahí mismo en el versículo 4 lo está diciendo. Y tenga en cuenta esto, que es bastante interesante. No solo el ateísmo es un atentado contra el conocimiento de Dios. No solo el que dice no existe Dios, yo no creo en Dios, está atentando contra el conocimiento de Dios. Pablo presenta a estos supuestos líderes cristianos que miden su éxito mediante parámetros humanos como personas que están presentando argumentos en contra del conocimiento de Dios. La forma, ¿cómo pelea Pablo contra ellos? Porque uno dice aquí en el versículo 4, las armas con las que luchamos. Uno dice, uy, Pablo se va a armar, va a agarrar armas y se va a dar duro contra sus superapóstoles, pago por ver esa pelea. Pero no, Pablo no está hablando de ese tipo de peleas. Pablo dice, las armas con las que luchamos no son ese mismo tipo. La forma en la que Pablo va a luchar a continuación contra estos apóstoles no es ni esa lucha, ni en el ámbito del reggaetón, una tiradera o alguna cosa así. Pablo está diciendo, la forma en la que vamos a luchar es llevando cada pensamiento sujeto a Cristo. Es decir, lo que Pablo hará a continuación en estos capítulos es tratar de llevar esas credenciales de los superapóstoles sujetas a la persona de Cristo, para examinar si los argumentos con los que estos superapóstoles se presentan como los siervos de Dios, para examinar si esas credenciales sí son válidas a la luz de Cristo o no son nada más que una falsificación traída del mundo. La respuesta, aunque Pablo nos la da de manera rápida en el versículo 12 y 13 del capítulo 10, va a estar desempacada de una manera más amplia en los otros capítulos. Pablo dice de manera rápida, estos personajes se miden a sí mismos según parámetros humanos. Ustedes pueden leer ahí en el versículo 12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual ustedes también están incluidos. Lo que Pablo está diciendo es, de entrada está diciendo, esta gente que se creen los verdaderos siervos de Dios, los superapóstoles, esta gente no está midiendo correctamente su éxito. La jactancia que ellos tienen, las cosas en las que ellos se glorían, no son cosas correctas. Y de lo que Pablo está acusando a los corintios es de haberse dejado deslumbrar por todas estas credenciales que, como Pablo dirá, no son las credenciales que acreditan a un verdadero siervo de Dios, sino son credenciales que vienen prestadas de la forma de pensar del mundo. Muchos líderes cristianos hoy están presentando credenciales supuestamente válidas y que los acreditan como genuinos siervos de Dios. Ese tipo de credenciales que muestran son los títulos académicos, los likes y seguidores en las redes sociales, las grandes iglesias y los números que tienen, las cuentas llenas de dinero. Y antes de que me malinterprete, yo no estoy diciendo que Dios no pueda bendecir a un cristiano o a un líder cristiano con este tipo de cosas. Yo lo que estoy diciendo
es que cuando esto se convierte en el motivo de mi admiración a otros, o en el motivo por el que yo me jacto, por el que yo me glorío de lo que estoy viviendo, estoy extraviándome en la perspectiva mundana de la vida. Estoy extraviándome en lo que significa el éxito desde el punto de vista mundano. No hay diferencia en la forma en la que medimos el valor de lo que hacemos y la forma en la que el mundo lo mide. Y eso sí es un verdadero problema. Hace un tiempo mi papá tuvo la oportunidad de visitar Bogotá para compartir con el pastor que tiene la iglesia más grande de este país, una de las iglesias más grandes del mundo, una iglesia donde vienen personas de todo el mundo a conocer cuál fue el modelo que los llevó a crecer tanto. Un pastor que ha tenido incidencia política y, bueno, precisamente en ese momento estaba él invitando a pastores de todas partes del país para invitarlos, para motivarlos a ser parte de su partido político, para hablar de la política y el cristianismo. Cuando mi papá me contó un poco de la historia, ya sucedió hace bastantes años, quedé bastante sorprendido, avergonzado y entristecido por varias de las cosas que mi papá contaba. Este gran pastor invitó a algunos de sus pastores amigos. Mi papá no era amigo de él, pero estaba con un amigo de un amigo, y por eso llegó hasta él a comer en su casa, en su humilde casa en el norte de Bogotá. Sin embargo, en medio del camino, el chofer del pastor, en su Mercedes-Benz, en el que llevaba a mi papá y a algunos otros pastores, decidió cambiar, más bien llevarlos a uno de estos restaurantes donde venden el corrientazo del día, o a un restaurante de estos donde almuerza y come la gente de bien. Mi papá dice que mientras que compartió con este pastor, el tipo no hizo sino hablar de todas las cosas, las posesiones que tienen. Estaba hablando de celebrarle a su hija los 15 y los iba a celebrar en Miami, y iba literalmente a pagar un avión para llevar a sus amigos hasta Miami a disfrutar de los 15 de su hija. Cuando yo escucho esto, honestamente es imposible no pensar que este tipo está buscando impresionar. Honestamente es imposible decir, no, este tipo está hablando de las cosas normales que hablamos entre pastores. No, este tipo sabe que está hablando con pastores que se ganan un poquito más del mínimo, 2 o 3 mínimos máximo, pero no con el tipo de pastores que tienen la posibilidad de pagar un avión para llevar gente a Miami a celebrarle los 15 años a su hija. Este tipo sabe que está impresionando, que está tratando de mostrarles a estos pobres pastores su grandeza. Lo que más me inquieta es pensar que muchos de esos pastores posiblemente hayan quedado deslumbrados con las falsas credenciales que este pastor les está presentando, que muchos de ellos hayan salido a querer asimilar su modelo de crecimiento para llegar a tener algún día la iglesia que él tiene, solo por causa de la ambición, por algún día poder tener ese estatus social que este tipo tiene, el Mercedes con el chofer, llevar a todos estos pastores a comer a un sitio caro sin ningún problema, poder hablar de todos los viajes, todas las cosas y posesiones que tengo. Mi gran pregunta es, ¿usted y yo estamos deslumbrados ante este tipo de credenciales? Porque esto no es una cosa rara. Todo el tiempo por redes se nos están presentando los superpastores mostrando su superyate que llevan su nombre allí impreso y tratando de armar un escándalo en redes para decir, es que esto lo hago en nombre del Señor. ¿Son esas las verdaderas credenciales que nos certifican como siervos de Dios? ¿Deberíamos nosotros deslumbrarnos por esas credenciales? ¿Deberíamos nosotros buscar esas credenciales y gloriarnos en ellas, sentir jactancia de ellas? Mi respuesta es no. No dejemos que nos impresionen las credenciales falsas, ni busquemos impresionar con credenciales falsas.
Y antes de pasar a la segunda advertencia, resalto, eso de las credenciales falsas es fácil mirarlo y juzgarlo de estos grandes personajes, pero en tierra de ciegos el tuerto es rey. Así como yo me puedo impresionar por los doctorados y postdoctorados de mis profesores, yo puedo también tratar de impresionar con mi conocimiento, con mis 2 títulos profesionales, en el contexto donde de pronto hay alguien que no tiene títulos profesionales, que no lee mucho. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia no es otra, a que ellos tienen más que yo, pero nuestro corazón está inclinado siempre hacia presentar credenciales falsas, porque estamos desviados, recuerden, estamos tratando de llevar todos nuestros argumentos sujetos a la persona de Cristo. Advertencia número 2. No use su autoridad para dañar. Pablo dice en el versículo 8 del capítulo 10, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para la destrucción. Y esto lo vuelve a cerrar, lo vuelve a decir en el capítulo 13, versículo 10, cerrando todo este gran argumento. Dice, por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es vergonzosa la manera en la que muchos líderes cristianos optan por enseñorearse de sus seguidores. Pablo está denunciando implícitamente tanto a quienes hacen uso del poder o de su supuesta autoridad para dañar a los demás, como también de los que aguantan que otros se enseñoreen de ellos y los maltraten. Lean lo que es el capítulo 11, versículo 20. Dice Pablo allí en 2 Corintios 11, 20, ustedes aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da incluso bofetadas. Pablo les está diciendo, despierten, con amor pero con autoridad y firmeza, esa autoridad que no busca dañarlos sino edificarlos. Les digo, despierten, ¿no se dan cuenta que están están siendo llevados como borregos rumbo al matadero? ¿No se dan cuenta que esta gente los está utilizando simplemente para llenarse los bolsillos? ¿Que esta gente los manipula? Hay hoy, tristemente, a quienes denunciar que quieren usar el ministerio cristiano como una excusa para enseñorearse de otras personas. Líderes cristianos que quieren escalar posiciones para hacerse más poderosos y tener a más personas a las cuales mandar. Eso es una vergüenza a la luz de la cruz. Pero hoy no estoy solamente aquí para denunciar a aquellos grandes líderes sociales, estoy aquí también para advertir a quienes estamos en el camino hacia el liderazgo, en el camino hacia el ministerio, a quienes ya estando en el liderazgo se ven y se verán tentados a tratar de hacer uso de su autoridad para dañar lo que no nos pertenece, lo que le pertenece al Señor. Y lo digo no solamente porque de pronto algo así va a pasar. Lo digo porque estando en el ministerio, tratando de formar a otros líderes, he visto cómo muchos de estos tratan de enseñorearse de las señoritas, esos que ya cuando empiezan a sentir que tienen un poquito de liderazgo, que tocan la guitarra y pueden mirar de reojo a la señorita, empiezan a tirar la atarraya, a tratar de pescar cuanta desviada caiga. No solo esos, y no solo ellos, les hablo de mí. ¿Cómo le llena el ego a uno que le digan jefe? ¿Cómo le llena el ego a uno que lo llame un compañero que se graduó con uno a decirle, Juan David, ¿tienes trabajo para mí? Ayúdame a buscar, aunque se dame una clasecita en el instituto. Y estoy hablando de lo que el año pasado, con mi posición de coordinador,
en el instituto tenía. ¿Cómo le llena a uno el ego eso y lo lleva a quererse enseñorear de personas? El Señor, si nos da posiciones de liderazgo, no es para que nos enseñoreemos de personas, no es para que seamos los duros y maltratemos a los demás, los humillemos y los tratemos feo, sino por el contrario, para que les sirvamos. El reino del Señor es diferente y en este reino la cosa debería ser a la inversa. En el verdadero ascenso del liderazgo hay más descenso. La grandeza se obtiene cuando le sirvo al pequeño. Como diría el Grupo Rojo hace algunos años, ser último es ser primero y el morir, vivir. Ser pobre es ser recompensado y dar es recibir. O como diría nuestro Señor Jesús, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero deberá ser el último. El que quiera ser grande deberá hacerse servidor de los demás, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a muchos y dar su vida en rescate por muchos. Advertencia número 1: no se deslumbre con las credenciales falsas. Advertencia número 2: no use su autoridad para dañar. Advertencia número 3: no se vuelva presumido con sus logros. Independientemente de los logros que alcancemos en el camino de la fe, nuestra mayor gloria siempre será la gracia de Dios. Cuando mi conversación está saturada de mis medallas, de mostrar mis títulos, de mostrar mis capacidades, mis conocimientos, o peor aún, de mostrar mis posesiones, estoy demostrando que he perdido la perspectiva cristiana del ministerio, que me he desviado y que ya no soy un verdadero discípulo del Cristo que se humilló hasta lo sumo para rescatar a pecadores como usted y como yo, sino que soy un discípulo más del gran amo de esta tierra, que utiliza el dinero, el éxito, las pertenencias para llenar nuestro corazón de ego. Acompáñenme a uno de los capítulos más preciosos que encuentro yo en esta carta de 2 de Corintios. Capítulo 12, versículo 1 al 10, quiero que lo leamos juntos. Me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello, dice Pablo. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo. Hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas increíbles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre me podría gloriar, podría hacer alarde de ese hombre. Pero de mí no alardearé, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, dice Pablo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, dice Pablo. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor para que me la quitara, pero Él me dijo: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, gustosamente haré más alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, si usted
si ustedes y yo nos estamos volviendo presumidos con lo que el Señor nos ha dado, con las experiencias espirituales que hemos tenido, si nos volvemos presumidos con los dones que se nos han dado, no nos extrañe que el Señor permita que en su perfecta, sabia y amorosa gracia un mensajero de Satanás nos aflija, para que recordemos que lo único en lo que podemos gloriarnos es en su gracia. Aquí va mi única invitación. Después de estas 3 advertencias, mi única invitación positiva, mi única verdad. El siervo de Dios se gloría en sus sufrimientos, porque en ellos la gracia de Dios abunda. El siervo de Dios se gloría en sus sufrimientos, porque en ellos la gracia de Dios abunda. Nuestra mayor gloria es la gracia de Dios y no lo que nosotros hemos conseguido. Nuestra mayor gloria es la gracia de Dios, porque esta, al ser inmerecida, no nos permite jactarnos en nosotros mismos, sino en lo que Él hizo por nosotros. Porque esta se manifiesta en nuestra mayor debilidad, porque esta nos recuerda que somos débiles e incapaces de hacer algo por nosotros. Esta nos recuerda que dependemos totalmente de Dios, que no se trata de nosotros sino de Él. Esta nos recuerda que Él es suficiente, su gracia es suficiente. Por eso Pablo puede decir: me glorío en mis debilidades. Y todos estos que se creen los superapóstoles y que tratan de presentar credenciales como títulos, dinero, capacidades, todos estos deberían más bien gloriarse en sus debilidades, porque allí es donde la gracia del Señor abunda. El gran Pablo le dijo al Señor 3 veces: Señor, quítame este aguijón. No sabemos, no tenemos ni idea, ni ningún comentarista va a decirles algo claro sobre cuál es ese aguijón. Todos van a tener muchas suposiciones. Lo que sí sabemos es que el Señor le dijo: no, te lo dejaré ahí. ¿Y por qué? Porque te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias a Dios, en el mundo cristiano no solo tenemos malos ejemplos de los que viven en las redes diciendo no abraces la pobreza, de los que viven en las redes diciendo nosotros hacemos esto en nombre del Señor, llenamos nuestros bolsillos en nombre del Señor. No solo tenemos esos malos ejemplos. Si pienso en alguien a quien realmente admire, inmediatamente se me viene a la mente el doctor Jaime Ortiz Hurtado, quien fue en algún momento moderador de nosotros como iglesia, antes de que yo siquiera conociera la iglesia aquí en La Rosa. El doctor Jaime Ortiz Hurtado era un hombre lleno de la gracia del Señor, un viejito sereno, sabio, prudente, pero un predicador fogoso. Un hombre lleno de títulos: senador de la República, abogado, rector del seminario por mucho tiempo, profesor de teología sistemática reconocido no solamente aquí en esta ciudad, sino en el país entero, una eminencia en muchos temas. Uno de los últimos sermones que le escuché al doctor Jaime Ortiz Hurtado en su finca en Oreb, donde solía decirle a uno cuando llegaba: yo soy solamente el mayordomo, esta es su finca, aquí la tiene a su disposición. Ese sermón lo terminó el doctor Jaime Ortiz Hurtado de una forma que se quedó grabada en mi mente. En el público había un joven abogado exitoso en el mundo de la farándula, de la música, pues es representante de varios músicos reconocidos. Él estaba allí escuchando,
mientras don Jaime estaba predicando, terminó su sermón mirando literalmente a este hombre y le dijo: usted es abogado, yo también soy abogado. Usted tiene cierto éxito en el mundo, yo también lo he tenido. Senador de la República, constituyente, ayudé a escribir la Constitución colombiana que hoy existe. Pero todo esto lo tengo por basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mientras yo escuchaba y no quería mirar al joven abogado, sentía que mi corazón se derretía de pasión por ese señor. No por don Jaime, por ese señor que decidió venir del cielo a la tierra y dejarlo todo por nosotros. Sentía que estaba entendiendo lo que significaba el ascenso cristiano. No llegar a tener muchos títulos, llegar a tener muchas posiciones, sino por el contrario, desprendernos hasta abajo y decir: todo lo tengo por basura, y en lo que más me glorío es en la gracia de Dios, en la posibilidad de conocer a Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy necesitamos cambiar nuestros parámetros con los que medimos el éxito. Necesitamos dejar de jactarnos en cosas vanas, que de su boca no salga ese: quiero gloriarme en todo lo que tengo, en todo lo que sé. Que de su boca salgan estas palabras de Pablo: aunque podría tener mucho, todo lo considero basura. Lo rindo a los pies de Cristo. Me basta su gracia. Él es suficiente. Él es suficiente. Cierra los ojos, por favor. Vamos a terminar orando. Señor, tú eres suficiente. Este mundo vive añorando adquirir cosas, cuidar su cuerpo, tener más inteligencia, tener experiencias, porque sienten que esto es la razón de la vida. Tristemente nosotros muchas veces hemos medido el valor de un líder cristiano, o nos hemos dado valor a nosotros mismos con el mismo parámetro, anhelando adquirir, anhelando conocer más, anhelando tener más capacidades, más títulos. Y hoy te pido perdón, Señor, por eso. Yo te pido, Señor, que nos guardes, que no nos dejes enseñorearnos de quienes con tanto amor sirven al lado nuestro, que no nos dejes vivir deslumbrados por los títulos falsos que se presentan a veces, que no nos dejes vivir, Señor, buscando de qué jactarnos, buscando cómo mostrar nuestra grandeza. Te lo suplicamos, Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Transforma nuestra manera de pensar para que así transformemos nuestra manera de vivir. Permítenos llevar todos estos argumentos cautivos allí en nuestra mente a ti, y que al pasar por la cruz nosotros podamos, Señor, entender si esto es algo por lo que vale la pena jactarse o algo que vale la pena admirar, o si esto no es nada más que una credencial falsificada traída del mundo. Señor, permite que nuestra mayor credencial, nuestros títulos más grandes, no sean los reconocimientos que nos han dado, los títulos que hemos logrado, ni siquiera los frutos ministeriales. Que nuestro mayor orgullo sea padecer como tú padeciste en la cruz, porque allí tu gracia es suficiente. Que nuestro mayor orgullo sea entregarnos por completo a ti, a la gracia tuya, porque ahí no hay nada de qué jactarse. Ahí no podemos gloriarnos en nosotros, sino finalmente en ti. Que nuestras medallas sean las cicatrices más que los títulos.
y que en medio de esos aguijones en la carne que tú nos permites tener, las debilidades, el cansancio, la incapacidad para muchas cosas, nos podamos gloriar en tu gracia, que es suficiente, y podamos escuchar tu voz que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo les invito a que abran sus Biblias allí en 2 de Corintios 12, versículo 9, y recordemos lo que se acaba de compartir en el sermón. El Señor le dijo a Pablo: te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una de las preguntas que me estoy haciendo en este mismo momento y que me he hecho es: ¿qué tan válido es ministrar una Santa Cena en esta forma, en donde estamos a distancia? ¿Qué tan válido es ministrarlo en un momento en donde nuestra debilidad se hace ver tan evidente? No solo en lo frágil que es nuestro sistema de salud, nuestro sistema económico, nuestro sistema tributario, sino lo frágiles que somos nosotros, lo débiles que somos nosotros. Y hoy, básicamente, no tengo más que decirles, hermanos: en la cena, en esta copa, en ese pan que tomaremos, recordamos que no se trata de nosotros, que el poder del Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Hoy nos gozamos en saber que aunque nosotros seamos débiles, aunque nuestros sistemas sean débiles, el poder maravilloso y sobrenatural del Señor se manifestó en algo que ante nuestros ojos no parece poder, en el sufrimiento de nuestro amado Mesías en la cruz. Yo los invito a que preparen su copa, su pan, compártanla allí en familia. Esto no es un espacio para nada diferente a recordar que el gran poder de Dios tuvo su máxima manifestación en un momento de sufrimiento y dolor. Hoy, en medio de nuestra debilidad, podemos decir: Señor, gracias. Comparta el pan y comámoslo pensando en el cuerpo molido de nuestro amado Señor Jesús. El Señor entregó su cuerpo para recordarnos que en su debilidad se manifestó el poder, que hoy se glorifique Él en nuestras debilidades como personas, como individuos, como país. Que esta copa que nos recuerda de la sangre de Cristo, de la sangre derramada por nosotros, nos permita hoy gozarnos en la incomprensible misericordia de Dios y la paradójica manifestación de su poder, que no se da cuando le lleva a otros a derramar su sangre, sino cuando Él mismo derrama su sangre. Tomemos de esta copa con acción de gracias, mientras recordamos a nuestro Señor Jesús derramando su sangre por nosotros. Señor, que en tu gracia, en donde tu poder se manifiesta aún en medio de nuestra debilidad, Señor, que allí podamos nosotros descansar en esta mañana. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que en nuestra debilidad tú seas fuerte. Te pedimos que este versículo
nos acompañe durante toda esta semana y que esta Santa Cena, este espacio de recordar lo que tú hiciste por nosotros, nos acompañe en cada cosa que hacemos, para recordarnos que en nuestra debilidad tu poder se manifiesta, que aun cuando podamos pedir, Señor, quítanos el dolor, quítanos nuestro pecado, quítanos esas cosas que nos hacen sentirnos más cerca del enemigo que de ti, que aún en medio de esto y en medio de escuchar tu respuesta, bástate en mi gracia, podamos decir gracias, porque tu gracia es suficiente. Gracias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, porque sabemos que tú estás obrando, aun cuando nosotros no entendemos cómo estás obrando. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Amén y amén. Y amén. Mis hermanos, esperamos que durante toda esta semana puedan gozar de recordar que su poder, el poder de cada uno de ustedes, no se manifiesta en sus títulos, en sus honores, en su conocimiento, en su dinero. Se manifiesta, tiene su máxima manifestación en la gracia soberana del Señor, que a veces se expresa en nuestra debilidad. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que el Señor los guarde. El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú.